Fer Pietra es un artista plástico nacido en Buenos Aires en 1984. Estudió artes visuales en la Universidad Nacional de Artes y también presenció los talleres de Javier Coscarelli, José Rueda y Jorge Meijide. Realizó diversas muestras individuales y colectivas tanto en Buenos Aires como en Brasil, España y Estados Unidos. El trabajo de Fer nos envuelve en un clima oscuro, pero necesario para poder entender su propio universo. El dibujo, la línea, los pasajes de valor y el detalle nos acompañan amablemente a sumergirnos en lo surreal y a conocer a los protagonistas de este mundo. Los animales, el ser humano y el tiempo parecieran ser los temas predominantes, pero ¿no son acaso excusas para mostrarnos algo más? ¿Qué nos sugiere ver la cabeza de un bebé en el cuerpo de un perro? ¿Son simples imágenes raras? ¿O cabezas de cerdos como copas de árboles? El sentido que le damos a las cosas de la vida acá no parece ser respetado. Y es que en estos escenarios teatrales, donde lo predecible no existe, lo extraño parece tener una inesperada red de sentido existencial. Hoy nos visitan en el Altillo Fer Pietra. Fer, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Me interesa mucho el desarrollo que tenés en toda la serie de trabajos que van culminando, bueno, en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Pero me gustaría charlar un poco de cómo se va iniciando esto, ¿no? La primera serie que tenés, que se llama Simbiosis Antropozoomorfa. ¿De dónde surgen estos personajes y esta combinación entre animal y humano? Nos tenemos que remontar a varios años atrás. Alrededor del 2011-2012 yo estaba cursando ya como el cierre de la carrera del IUNA, la licenciatura, y bueno, es una carrera primero que es muy extensa y tiene esa cuestión de intentar que uno siga un proyecto personal, que profundizar y conceptualizar lo más que se pueda ese proyecto. Y en realidad yo lo que hice fue empezar a investigar en relación a de dónde venían las imágenes que venían. Yo trabajaba mucho ya desde años atrás, a ese comienzo de proyecto, trabajaba mucho la mezcla de lo humano y lo animal. O sea, al principio eran como imágenes quizás hasta más oscuras y no tan definidas orgánicamente. Y después, en 2011-2012, empecé ya a trabajar como la mixtura entre lo animal y lo humano más definidamente, ¿no? Uh-huh. Y fue esa última etapa que después culminó la tesis. El proyecto de graduación de la tesis fue donde más empecé a hacer una cierta asociación libre de tratar de ver de dónde salía eso. Yo siempre fui más a lo instintivo, a trabajar en relación a una imagen libre que me surgiera investigar, por repetición, por obsesión, pero después la cuestión del proyecto de graduación de la Facu estuvo bueno porque ahí empecé a eso, tratar de hacer un poco de investigación sobre de dónde venía, porque yo ya te digo, siempre tuve esa cuestión de la mixtura entre seres así, antroposomorfos o mezclados con elementos de la naturaleza. Uh-huh. En esa investigación que hiciste para saber de dónde venía, ¿qué respuesta encontraste? Primero de todo que yo partí de una investigación de, en la historia del arte, dónde surgían estas imágenes. En realidad tuve que hacer un recorte porque la mezcla de lo animal y lo humano, claro, o sea, no, si no es una tesis que la estaría haciendo hasta el día de hoy. Agarré un poco de arte precolombino en Argentina, después agarré otras épocas de historia del arte más europeo también, y después lo empecé a asociar a que, claro, yo desde pequeño siempre tuve mucho consumo de cómic, mucho dibujo animado desde el mundo Disney, o sea, siempre la mezcla de lo animal y lo humano yo lo consumí desde pequeño. Y después a través de la literatura también, mucho ciencia ficción, más en la adolescencia, Ray Bradbury. Y creo que todo ese consumo literal y de la parte más visual de los cómics, de los dibujos animados, hicieron que pienso yo, ¿no? que hubiera ahí una obsesión por esa cuestión de dibujar eso. Uh-huh. O sea, yo paralelamente tuve una formación académica, pero siempre quería como romper con cierta cuestión más hiperrealista porque tuve una formación clásica y descriptiva, pero siempre la cuestión surrealista me interesó. Ahora, se podría decir que en esa etapa, en esta primera serie, lo que hiciste fue un poco marcar el territorio en el que te ibas a desarrollar después, ¿no? Sí. Porque estos elementos empiezan a aparecer después con diferentes formas, pero básicamente
se respetan. Claro, o sea, yo creo que ahí empezó un camino más de trabajar en sí la obra más formal, empezar a hacer una investigación más en lo que es una serie de trabajos, en donde aparecieron distintas técnicas. También la cuestión de vincular distintas técnicas es como una exploración que en series posteriores lo seguí haciendo, lo seguí investigando. Y siempre también me interesó la cuestión de mezclar técnica, o sea, diferentes técnicas con el concepto, ¿no? Que esté un poco en función del concepto también. Pero digo, para cerrar esta primera parte, digo, fueron como cuestiones que fueron investigándose siempre en relación primero a la imagen que ya estaba de por sí. Exacto. ¿No? Como una reflexión a partir de lo que dibujaste. Claro, una asociación libre en relación a la imagen que ya estaba ahí puesta, ¿no? ¿Estos trabajos principalmente son todos carbonilla o grafito? Y en esa primera época del 2011-2012, mucho lápiz sobre papel, mucho grafito. trabajo de volumen y después en algunas partes tinta china, en algunos trabajos, un poquito de color también en otros, virome. Iba bastante variado. Siempre dentro sí, del dibujo igual, más que nada. Siempre dentro del dibujo. Okay. Siempre dentro del dibujo, sí. La serie que le sigue es Mutaciones cronológicas. Mutaciones cronológicas. Bueno, fue como una serie medio inusual en el sentido de que salí un poco de esta cuestión de lo animal, lo humano mezclado y empecé a trabajar más como una cuestión del tiempo. Me interesó como, de vuelta, ¿no? Mixturar cuerpos de distintas edades. Claro, la mezcla sigue estando igual. La mezcla sigue estando, o sea, siempre tuve sí esta intuición por lo surrealista y me interesó. Fue una serie de trabajos que fueron por un periodo determinado, pero en donde había muchos escenarios inclusive una de las obras principales era como una especie de niños con globos que tenían como una descripción de como si fueran ellos mismos de grandes, ¿no? Sí, fueron unos trabajos que creo que sí que son como primos de estos que mencionábamos antes, ¿no? ¿Ahí tuviste alguna reflexión simbólica de esos personajes? O sea, digo, el proceso fue similar a la serie anterior, trabajaste y después intentaste encontrarle un sentido. Sí. O sea, siempre parto de un poco de ideas inconscientes. Es cierto que la tesis me marcó mucho en la cuestión de empezar a ordenar las ideas y también complementar un poco con la cuestión más argumentativa. Pero siempre, inclusive Mutaciones cronológicas, arrancó desde un lugar de una inquietud interna un poco no racional, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay un hilo conductor. Y después me tuve la necesidad de volver un poco más a la cuestión de lo animal y lo humano, ¿no? Ok, fauna humana. Fauna humana. Sí, ahí, digamos, creo que fue más una continuidad de Simbiosis antropozoomorfa, en donde ya creo que ahí hubo un enriquecimiento con una investigación que yo empecé a trabajar mucho la cuestión de los esgrafiados. Los esgrafiados, Sí. El esgrafiado como técnica empezó a aparecer más en la parte compositiva de fondo, ¿no? que acompañara a estos personajes. Se trabaja con un material graso en donde uno va desplazando, va raspando con algún material tipo pluma y se ve una trama mucho más relacionada con lo lineal. Claro. Que es como que convive con la cuestión más de volumen, que yo trabajo con lápiz, con grafito, Entonces, se nota mucho la diferencia a nivel visual comparado con el grafito directo. Claro, o sea, esto interesante. me interesó como la cuestión de la complementación y creo que le sumó mucho porque primero tiene mucho dinamismo. Yo trabajo con imágenes en general a veces un poco estáticas y la cuestión del esgrafiado le da una cuestión más dinámica a la composición. Y bueno, Fauna Humana fue una serie quizás más madura, más en donde también la idea de poder desarrollarlo en distintas situaciones de muestras, ¿no? En un momento apliqué para una residencia en España y también fue interesante el hecho de seguir trabajando allá, de llevar ese proyecto para trabajar. Me acuerdo que el lugar era como muy agreste. ¿En qué parte de España? Era en las afueras de Barcelona. Era como un lugar rural
un taller así muy grande y fue una experiencia para mí muy, muy enriquecedora porque primero el hecho de compartir también los proyectos de los otros artistas, todos artistas de afuera, Ujú. en general de Europa o de Estados Unidos o hasta de Corea, me acuerdo que había. Y fue súper enriquecedor y era una residencia que tenía la posibilidad de poder mostrar el proyecto en una galería. Cosa que en general las residencias están buenísimas, pero bueno, uno hace su proyecto y después regresas a tu país y lo mostrás ahí. Pero me gustaba la idea de poder mostrar el proyecto allá. Pero vos igualmente acá ya habías expuesto en galerías. Yo había mostrado, sobre todo en lugares públicos, alguna que otra galería también. Pero sí, esta también la cuestión de poder mostrar ahí, como te decía, en Barcelona. Esta galería quedaba en el centro de la ciudad, en un lugar súper lindo, una galería pequeña pero muy bien ubicada. Pero sobre todo, al margen del espacio, era la idea de poder mostrar 2 meses de laburo muy fuertes. Ujú. Eso estuvo genial. Fue un buen cierre del proyecto y muy bueno la experiencia humana de estar esos 2 meses ahí trabajando con gente de allá. Y creo que, nada, que la cuestión de hacer residencias es una experiencia para el arte contemporáneo interesante, ¿no? Sí. Este, ¿Allá desarrollaste fauna humana? y fauna humana se siguió desarrollando ahí. A ver, creo que fue como, podemos armar como una gran línea temporal entre el comienzo de fauna humana, que fue por el año 2016, más o menos que arranqué. Y yo ya ese año ya había aplicado la residencia, o sea que ese año hice varias obras y después seguí trabajando en la residencia y yo ya habíamos hablado con Eduardo Estupida para armar Mm. en la línea Piensa todo el proyecto de fauna humana. O sea que yo ya tenía un poco en mi cabeza el hecho de que varias obras de la residencia iban a estar después en la línea Piensa. Ujú. Entonces, ¿Cómo fue esa experiencia ahí en la Niña Piensa? bueno, nada, fue maravillosa. Trabajar con Eduardo fue muy, muy bueno, muy positivo porque es muy abierto, digamos, para plantear distintas cuestiones en relación al proyecto y en general ahí, bueno, mostré toda la serie de fauna humana y algunas obras anteriores de simbiosis antropozomorfa Mm. estuvieron también. Estuvieron. Ya cuando volví de Barcelona, empecé a trabajar otra serie, salí un poco de los escenarios más de la naturaleza, de la cuestión más descriptiva de las selvas, de los bosques, de cuestiones más de la naturaleza, y empecé a trabajar arquitecturas diseñadas por humanos. Ujú. Este, Bueno, acá hay un punto sí. importante, porque lo que se ve en la serie de fauna humana es que vos incorporás el esgrafiado, Hmm. esa técnica, pero no le incorporás tanto. A ver, lo que es interesante de esto es en qué parte de la composición lo incorporás. Hmm. Que es más que nada en la vegetación, en los árboles, y no tanto en los personajes, ¿no? Sí, salvo alguna que otra obra medio aislada. Claro, pero es Sí. algo aislado, es Sí. algo. Entonces digo, esto se reconfirma en esta serie posterior, que es la que vamos a hablar ahora, que es Realidades Paralelas en Territorios Salvajes. Sí. Eh, y se utiliza de una forma muy parecida la ubicación del esgrafiado. Lo que digo es, ¿ocupa un lugar simbólico en las composiciones? Creo que la cuestión simbólica está en general en lo que es toda la obra que yo propongo, ¿no? Como en ese juego de la mezcla entre, en este caso, el esgrafiado sí agrega la cuestión de las texturas orgánicas de la naturaleza, que en este caso entran en estos territorios que yo les llamo salvajes porque son como, muchas veces son fuentes de agua, en otras situaciones tomé como documentación fotográfica de territorios así como destruidos tipo posguerra Mm. que me interesaron y el esgrafiado sí adquiere un carácter simbólico. Creo que es eso, que es la combinación entre distintas técnicas, ¿no? Sí. Que generan esa cuestión de lo simbólico presente. En este caso, ahí en la Niña Piensa, 2 o 3 obras empezaron a formar parte de la muestra también que tenían que ver con esta nueva serie, ¿no? Claro. Que empecé a desarrollar en ese momento y hasta el día de hoy todavía estoy bastante obsesionado con el tema, pero la cuestión es que
llevo alrededor de 20 o 30 horas en relación a esta serie. Es la más larga hasta ahora, Es ¿no? como la más extensa, pero después empecé a incorporar también otras técnicas, inclusive partiendo del propio esgrafiado, exprimir la técnica desde otro lugar, trabajar con la tinta que se repele en la superficie y genera distintas texturas aleatorias. Empecé como a abrir un poco, ¿no? Que no sea siempre la cuestión de esgrafiado y grafito. Y bueno, en eso estoy. El año pasado, con toda la cuestión de la pandemia, de la cuarentena, tenía una cuenta pendiente también que era la pintura, ¿no? Tenía ganas Eso te iba a preguntar, porque sí. aparece el color de otra forma también en estos trabajos. Sí, o sea, yo empecé tenía una cuenta pendiente con la pintura y quise empezar a explorar eso también. O sea, yo siempre tuve una inquietud con la pintura, pero nunca estaba integrada al proyecto. Siempre era algo que estaba ahí, latente, era algo que lo quería hacer y me tomé el tiempo el año pasado bueno, toda esta cuestión de estar así más recluidos ayudó. Creo que casi que lo tomo como una segunda residencia. Porque Sí, un poco sí. claro, yo tenía mi taller enfrente de mi casa y era cruzarme a trabajar y trabajé muchísimo. Y creo que fue el momento, ¿no? Se dio cuando se tenía que dar la cuestión de la experiencia con la pintura y bueno, bastante contento con eso también. Hice una serie de 8 o 9 horas grandes, así tamaños, aparte de eso, ¿no? Empecé como a trabajar cada vez en formatos más grandes, llegué a 2 metros por 1,50, más grande no, porque no tengo el tablero, pero... ¿En qué? ¿En papel no? En tela, en tela. En tela. Acrílico sobre tela, con esgrafiado. También eso, el esgrafiado, verlo con color, ver cómo funciona. Y el esgrafiado en tela cambió bastante, además. Bueno, es mejor en papel, Claro. es mejor en papel en ciertas circunstancias, pero en tela funciona también y el hecho del color es interesante también, le da, o sea, tiene la cuestión del negro, que a veces en la pintura queda un poquito, es distinto, ¿no? No es tan cromático, pero hay tanto color alrededor que creo que funciona. ¿En estos el color lo incorporaste en la última serie también? El color tiene más protagonismo en esta última serie, En la última. que yo hasta lo dividiría en 2 o 3. Esta última que es tan extensa que ya te digo, todo lo del año pasado que hice mucha pintura y poco dibujo, lo haría como una especie de volumen 2. Pero está todo dentro de ese mismo mundo. Está dentro de ese no mismo es algo- mundo, hasta más surrealista diría yo, incorporando también no solo lo arquitectónico, sino elementos hogareños, o sea, escenarios de livings, de habitaciones. Eso hay mucho en esta serie de la animalidad o las texturas de la naturaleza entrando en estos escenarios hogareños, ¿no? Claro. No solo espacios arquitectónicos, que es algo más abstracto, más amplio, sino eso, ¿no? Como escenarios muy de hogares de familia, ¿no? Justamente ahora que comentás esto, ¿qué sería lo que está invadido ahí? ¿El mundo de los animales o los animales invadiendo esos lugares hogareños? Creo que es un poco los animales, pero también la naturaleza en sí, la fauna, más que los animales. Porque lo corporal en los protagonistas de esta nueva serie está, a veces hay todavía una mixtura de lo animal y lo humano, pero es más la naturaleza entrando en estos ambientes humanos, ¿no? Claro. Es más eso que lo de la serie anterior. Una forma de restaurar lo natural, digamos, ahí. Algo así, algo así. Como los carpinchos. Claro, los carpinchos, sí, se copiaron, ¿viste? Sí. Es verdad, se inspiraron. Se inspiraron, sí. Algo de eso. Bueno, retomando un poco la relación que tenés con Estupía, Sí. con el doctor Estupía, ¿cómo crees que influenció, o no que influenció, sino cómo te acompañó en tu proceso creativo? Bueno, primero de todo, en varias ocasiones yendo al taller, viendo la producción, hizo algunas sugerencias, pero sobre todo algunas cuestiones curatoriales, quizás de cómo fueron ubicadas las obras, un poco en relación a eso, ¿no? Uh-huh. Seguramente en otro momento, él es muy generoso para trabajar con los artistas y quizás en otro momento surja otro proyecto, también grupal, pero en general también es eso, él da mucha confianza para
a los Claro. artistas para trabajar. Es muy Para importante. trabajar con libertad también. Ujú. Creo que tiene que ver un poco con eso. ¿Qué estás desarrollando ahora? ¿Seguís con esta En serie realidad extensa? sigo desarrollando esta serie. Ahora en este momento también estoy haciendo una clínica y bueno, estamos ahí complejizando esta serie, viendo qué sucede con los personajes, con los ambientes. Ahora volví un poco con la pintura. Ujú. Había hecho algunas obras más pequeñas, pero más que nada estoy como complejizando mucho los escenarios, los espacios en donde intervienen estos personajes, ¿no? Ujú. Creo que tiene que ver con eso, inclusive con jugar con distintos planos. Claro. Distintos planos a veces y con el material, explorar el material del acrílico de diferentes formas. Yo trabajo con mucho cuerpo, mucha gente piensa que es óleo, pero en realidad es acrílico con mucho cuerpo, pero me gusta también la idea de pensar el material de distintas formas, ¿no? Ujú. Creo que tiene que ver con eso. Fer, si tuvieras que elegir un momento o un lugar clave en tu vida que te haya marcado para estar en el lugar en el que estás hoy, o sea, digamos, Saltillo, ¿cuál crees que sería? Yo voy a elegir mi viejo taller. Yo este año lo tuve que abandonar por diferentes circunstancias de la vida, no puedo estar más ahí, creo que es para bien, pero lo voy a elegir porque, primero de todo, que fue mi hogar. Yo me mudé ahí desde los 18, 19 años recién cumplidos, me mudé a un pequeño departamento y creo que todo lo que ha surgido a lo largo del tiempo tiene que ver con ese espacio de maduración, bueno, yo estaba estudiando en la facultad, pero todo ese proceso de empezar a trabajar la obra ahí, de tener todo junto, creo que La soledad también, un poco. un poco la soledad desde ya, pero lo elegiría ese Ujú. viejo espacio. Ahora el que tengo es bastante mejor, pero le tengo mucho cariño a todo lo que se fue dando ahí, ¿no? Bueno, imagino que va a marcar una nueva etapa también, ¿no? Exactamente, Clave. sí, Bueno, Fer, muchas gracias por haber venido. gracias a vos. ¿Te gustaría escuchar alguna canción mientras nos despedimos? Bueno, pensé, Divididos es una banda que me gusta mucho y elegí el tema Guanuqueando porque me resulta como muy cercano a un proceso inclusive meditativo de trabajar la obra, de todo ese proceso tan largo y creo ¿no? que representa musicalmente algo que tiene que ver con mi elaboración de la obra. Fer, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos.